buenas tardes, buenas noches, buenos días, en donde tengamos el privilegio de que nos estén escuchando. Es un gusto tenerles por acá en nuestra aula de formación política, este espacio que desde ya hace un año hemos implementado como una acción ciudadana para formar ciudadanos, para formar personas que a lo mejor en el futuro tengan alguna intención de incidir dentro de sus espacios sociales. Entonces, bienvenidos a este espacio. Estamos en esta unidad estudiando la Constitución de la República, haciendo la aclaración de que no es este espacio exclusivamente para tratar constitución política, sino que terminando el tema constitución política, que es la base fundamental de un Estado, pues pasaremos a conocer otro tipo de conocimientos que implica el hecho de formarse políticamente. Cuando uno está hablando de formarse políticamente, tiene que saber, por ejemplo, de economía, de política, de derecho, de una serie de aspectos que están inmersos dentro de la vida política de un Estado. Entonces, hoy continuamos con nuestro espacio que estamos platicando desde la semana pasada del derecho contenido en la Constitución política. Empezamos platicando desde el artículo 101, la sección octava, el derecho que está contenido, la normativa que tiene que ver con trabajo en la Constitución política. Hoy vamos a tratar el contenido que va entre el artículo 104 y el 106. Son 3 artículos, pero que son valiosos, que hay que tener en cuenta. Bien, la semana anterior conversábamos de una serie de normativas. Regularmente cuando uno estudia derecho o alguna unidad que tenga que ver con leyes, pues inmediatamente por naturaleza lo que vemos es nuestros derechos, definitivamente. A ver, mis derechos. Bueno, ahorita voy a ir a la empresa a exigir esto, a exigir lo otro, ¿verdad? Que aquí hay derechos. Bueno, haciendo la aclaración que detrás, o mejor dicho, a la par de todo derecho, va implícita una obligación. Esto significa que si a lo mejor usted es empresario, pues tiene una obligaciones que cumplir para con sus trabajadores. Entonces, en este caso, hoy platicaremos de los artículos que les he hecho mención, y el derecho a la huelga y el paro está contenido en el artículo 104. Frecuentemente, fundamentalmente cuando nos vemos afectados, por ejemplo, con un movimiento de personas que, por ejemplo, van a la huelga y el tiempo de trabajo lo dedican, por ejemplo, a manifestar en las calles, a tomar una calle, a caminar, a posicionarse frente a un edificio, pues eso no es nada más un capricho de alguien que se le ocurrió por ahí. El derecho a la huelga y al paro es así como lo repito, es un derecho reconocido por la Constitución Política de la República de Guatemala, perdón. Y entonces, dentro de eso, sí vale la pena platicar de varias situaciones. La huelga en primera instancia y el paro laboral como consecuencia vienen a constituirse como herramientas cuando la negociación entre patrono y trabajadores ha fracasado. Regularmente existen varias instancias como que para dialogar, para consensuar entre trabajadores y
empresarios o empleadores, como también se les suele llamar. Y entonces existen varias instancias, incluso existen posibilidades de solicitar ante las autoridades de trabajo, ante los tribunales de trabajo, espacios para arbitraje, solicitar un arbitraje en donde puedan ponerse de acuerdo antes de llegar a medidas extremas como lo es el paro y la huelga. Entonces, esto tampoco debe de tomarse como un derecho. Bueno, yo mañana ya no me cae bien esto, o ya me cansé de esto, entonces nos vamos a la huelga. No, esto se establece que una vez agotadas todas las instancias legales que existen de diálogo o de tratamiento de conflictos, posteriormente de agotado todo esto, documentado suficientemente todas estas acciones, solicitudes, documentos que se hayan trasladado, peticiones, firmas de actas, etcétera. Cuando falló todo esto, entonces, vale la pena mencionarlo, se hace uso de una petición para las instancias que corresponden, en este caso de un tribunal de trabajo, para llegar al paro laboral, es decir, una instancia ya mera complicada, en donde por medio de una autorización de una instancia de trabajo, de un juzgado de trabajo, se autoriza tanto la huelga que significa el hecho de presentarse a las instalaciones, pero no trabajar. Entonces, en ese sentido, pues cabe la aclaración de que no es así arbitrario, de que a mí se me ocurrió y que salí molesto de la negociación. Y entonces, señores, ya mañana huelga. No, hay instancias que hay que agotar para llegar a ese tema. De eso vamos a leer en un momento el texto constitucional. Entonces, una vez agotado todo esto, pues se procede y ya se llega a lo que es, ahí sí, dentro del argot, dentro del conversar en temas laborales, se dice que ya son medidas de hecho. Entonces, ya de hecho, es decir, que se pasó de las negociaciones, de las mesas de trabajo, de las instancias de diálogo, se pasa a una acción de hecho, que en este caso es una acción tan complicada como es un paro. Un paro entonces significa presentarse pero no ir a trabajar, y entonces eso sí ya significa diferentes consecuencias, en este caso pues consecuencias económicas para un empresario que a lo mejor desoyó las situaciones o no llega o simplemente no se llegó a los acuerdos que se esperaban, y entonces como consecuencia pues se llega a una medida extrema como estas. Haciendo otra aclaración, frecuentemente, una vez que se ha agotado las instancias, en lugar de presentarse a las empresas y estar, como quien dice, en una actividad de brazos caídos, es decir, aquí estoy, pero hoy no trabajo. Bueno, en lugar de eso hay opciones del gremio laboral, del gremio sindical principalmente, que es, en este caso, los sindicatos es un tema aparte que juegan un papel trascendental en el hecho de estas negociaciones que se dan frecuentemente entre sindicatos o entre directivas de sindicatos y patronos. Entonces, hay movimientos sindicales que una vez adquirido su derecho a la huelga, pues en lugar de quedarse en la empresa, en lugar de llegar y no hacer nada, pues deciden, por ejemplo, marchar, caminar, o instalarse frente a una institución como muestra de descontento o como muestra de presión, a lo mejor para
que les pongan atención a sus demandas. Queda bien claro que cuando se hacen movilizaciones fuera de la empresa, ahí entra otra instancia a la que hay que solicitarle autorización, y en este caso es el Ministerio de Gobernación. Mucha atención. Si hay una empresa y bueno, mañana tantos cientos de trabajadores van a salir a manifestar y van a caminar por tal lugar, tienen que hacer su solicitud ante las autoridades del Ministerio de Gobernación, y una vez autorizado, a lo mejor allí pueden realizar esta caminata. Cuando una caminata o caminar o instalarse frente a una institución es autorizada, dentro del contenido de esa autorización va incluido, por ejemplo, las condiciones. Se establece, por ejemplo, la ruta. No es así de que me voy a ir por donde me dé la gana y como yo veo de que por aquí no hay muchos carros, entonces me voy a ir a buscar donde hay automóvil. No. Entonces queda establecido la ruta, el horario y muy importante, que es frecuentemente un tema que se obvia o no se le pone atención. Se establece que no se puede obstaculizar totalmente el tránsito de personas o de vehículos. Cuando, por ejemplo, una huelga, por ejemplo, no, usted no puede pasar por acá, bueno, eso ya está violentando, mucha atención, un derecho de libertad de locomoción de las demás personas que pueden movilizarse caminando o en vehículo o en cualquier otro medio. Entonces, en este caso, se establece que esos derechos son ahí sí que de respetarlos por muy autorizada que esté la huelga. De igual manera, si se está autorizando, bueno, usted va a transitar por tal ruta, pero entonces van a caminar, si se establece que van a caminar de tal punto a tal punto, entonces se establece que en ningún caso pueden obstaculizar el tránsito de automóviles o de personas. Y entonces, por ejemplo, yo he visto ejemplos muy de aplaudir, de mencionar, en donde, por ejemplo, toman una calle que tiene 4 carriles, entonces caminan en 2 carriles y dejan libres 2 carriles para que no se obstaculice en ningún momento la libre locomoción de los demás ciudadanos. Eso para que se tome en cuenta. Entonces, el derecho a huelga, el derecho a paro está establecido en el artículo 104, que ya lo vamos a leer. Entonces, de igual manera, hay otros derechos. En el 105 también habla, mucha atención, viviendas para trabajadores, que lo vamos a desarrollar ahora posteriormente que lea el texto legal. Artículo 104, derecho a huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley. Bueno, hay una ley que en este caso hay que seguirla, es una ley que se deriva de la Constitución, hay una ley que amplía cómo debe ser el paro, que la huelga, qué instancias hay que agotar, y entonces allí está establecido y desarrollado todo este tema. Después de agotados todos los procedimientos de conciliación, entonces hasta ese momento, cuando se demuestra que se agotaron todos los procedimientos de conciliación, pues ya se tiene, como quien dice, el camino abierto para ir a una medida extrema como lo es la huelga y el paro. Vamos a ver qué dice a continuación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones económicas y sociales. A ver, y alguien dirá, bueno, ¿y qué otro motivo podría hacerse una huelga? Bueno, cuando habla de económicos y sociales, por ejemplo, están por decirles algo
hablando de aumentos salariales. Bueno, es que tal y tal cosa y no ha habido aumento, no me están pagando las horas extras. Bueno, entonces es un tema económico. Social podría decirse, bueno, estamos protestando porque no hay seguridad en el trabajo, hacemos un trabajo muy complicado, un trabajo sumamente peligroso y no contamos con equipo, no nos dan tiempo de almuerzo. Esos ya van siendo derechos sociales, por ejemplo. Y entonces, por ese tipo de motivos, sí se autoriza. Ahora, si es una huelga con otros fines, mire, es que nosotros en este caso apoyamos al Congreso de la República con tal, o mire, nosotros pertenecemos a un partido político y a ese partido le acaba de suceder tal cuestión, esos son otros motivos y entonces no deben mezclarse con los derechos laborales que en todo caso deben defender razones económicas en el tema de ambiente laboral, pero también las sociales como las que ya les explicaba. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga o el paro. Bueno, entonces esa ley que les hacía mención especifica, por decirles algo, tienen prohibida la huelga, por decirles los servidores públicos que tienen a su cargo servicios vitales como hospitales, como fuerzas de seguridad, etcétera. Por decirles un ejemplo, ahí se especifica. Y entonces hay algunas razones por las que este derecho no se puede autorizar. Muy bien. Y de una vez voy a leer el otro tema que quiero explicar cuando termine de leer el texto legal. El artículo 105 habla de un tema bien interesante que lamentablemente está muy lejos de hacerse realidad en nuestro país. Viviendas de los trabajadores. Imagínense eso, qué lejano se escucha. El Estado, a través de las entidades específicas, apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales estableciendo los adecuados sistemas de financiamiento. Muy interesante esto. Que permitan atender diferentes programas para los trabajadores. Pueden optar a vivienda adecuada y que lleguen en las condiciones de salubridad. Bueno, los propietarios de las empresas quedan obligados a proporcionar a sus empresas, en los casos establecidos por la ley, viviendas que llenen los requisitos anteriores. Muy bien. Hablemos de este artículo 105, viviendas de los trabajadores, un tema lamentablemente desatendido desde hace muchos años. Recordemos, proyectos habitacionales exitosos en la historia de Guatemala, aparecen varios, que todavía honrosamente muchas colonias de esas ahora se han vuelto fructíferas, productivas, muy bien habitadas, muy bien urbanizadas. Hablemos de algunas de ellas. Hay una colonia, por decirles un ejemplo, que se llama Primero de Julio. La colonia Primero de Julio fue un proyecto que se creó cuando en ese tiempo existía una institución con capital del Estado denominada Banco Nacional de la Vivienda. Entonces, por medio del Banco Nacional de la Vivienda era un fondo, era un dinero que servía específicamente para la construcción de proyectos habitacionales. Ahí se hacía la solicitud, te autorizaban y entonces era el banco el que se encargaba del financiamiento de proyectos habitacionales. De igual manera, así como, por ejemplo, tenemos ese proyecto, la 1 de julio, vino una colonia que se llama la colonia Justo Rufino Barrios, también acá en la capital de Guatemala. Similar caso, otro estilo de construcciones, pero estaba destinada para trabajadores que sus condiciones no les permitían tener una vivienda. Así podemos recordar, hay una colonia, si no estoy mal, se llama 25 de junio,
que queda allá está enfrente al monumento del Muñecón en la zona 5. Y entonces ahí hay unas casitas muy bonitas, muy emblemáticas, unas que tienen lo que se llama techo de 2 aguas, se reconoce inmediatamente. Tengo un poquito de duda con el nombre de la colonia. Ese es otro proyecto que nació para trabajadores. La colonia 25 de junio, cada una de ellas tiene su propia historia. Hay otra colonia, y dichosos que se quedaron en una de las colonias que ahora, en los espacios geográficos más privilegiados, ahora, la famosa colonia El Maestro, creo que hay 1 y 2. Se quedó nada menos donde ahora es uno de los espacios donde es más cara la propiedad, zona 15, donde la famosa Vista Hermosa. Entonces ahí hay una colonia del Maestro, mucha atención, y entonces originalmente se le entregó ese proyecto habitacional a maestros, casas sencillas, si se quiere, sencillas, pero muy amplias, con todas sus comodidades, salubridad, presentación, etcétera. Y entonces fue otro proyecto exitoso. De igual manera se vino un proyecto como Nimajuyú, que también tenía esas intenciones y fue absorbida por varios sindicatos en aquellos tiempos, sindicatos que se las pusieron a disposición a sus agremiados, y entonces así fue como surgió Nimajuyú. Que ahora con el paso del tiempo hayan cambiado y que vendí el apartamento, vendí la casa y ahora me dan millones porque la plusvalía ahí mejoró, esa es otra cosa. Pero originalmente estos fueron proyectos habitacionales en la capital de Guatemala, bastante exitosos. Hay otro que a lo mejor casi sin temor a equivocarme, a lo mejor es el proyecto habitacional más antiguo que se utilizó para trabajadores. Los multifamiliares de la zona 3, que ahora se ven chiquititos, en los tiempos originales de su inauguración eran unos edificaciones que se miraban grandes, y era la novedad de que la gente, en lugar de vivir en un terreno y solos ellos, pues era la propiedad vertical, se le llama ahora, y entonces los multifamiliares es parte de esa historia. En el interior de la República, pues hay algunos proyectos habitacionales que los que yo recuerdo han surgido por otras razones, no tanto por atender este artículo 104 que estamos platicando, sino que 105, perdón, sino que han surgido, hay veces a raíz de emergencias y que hubo un montón de gente se quedó sin vivienda a causa de una tragedia, de un huracán, etcétera. Entonces han surgido proyectos como estos, pero que en Guatemala exista un programa robusto de vivienda para trabajadores, pues yo todavía creo que es una materia pendiente. En la actualidad existe un fondo guatemalteco de vivienda que se llama FOGUAVI, que se supone que hace estas funciones que les mencioné que antes hacía el BAMBI. Es un fondo que le dice a la persona que está necesitando vivienda, bueno, aquí hay una parte del enganche que nosotros le podemos dar para que compre su propiedad. Esto es muy diferente, porque imagínense ustedes si usted va a comprar una casa de 500,000 quetzales, que ya no es una casa muy elegante, muy grande, muy espaciosa, son casas muy básicas, pero alguien decide, bueno, voy a comprar una casa de 500,000 quetzales. El Fondo Guatemalteco de Vivienda lo que hace es darle o contribuir con una parte de su enganche. Es decir, que si su enganche por esa propiedad de 500,000 quetzales es de, por decirles algo, si su enganche le están pidiendo 50,000 quetzales, alguien dirá, ¡ala, qué difícil, no tengo los 50,000! Entonces usted puede aplicar a este Fondo Guatemalteco de Vivienda y a lo mejor con un buen trámite y haciendo unas buenas justificaciones en su solicitud, le podrán dar hasta, por ejemplo, unos 25,000 quetzales. Bueno, aquí está este fondo. No es ni que se lo den.
Foguavi de una vez se lo traslada a la entidad que está vendiendo las propiedades, usted no toca esa plata y entonces ya usted ajusta con la otra parte que le corresponde, ya le ayudaron con el enganche. En este caso, por eso es que les digo que yo creo que es una materia pendiente todavía, porque un proyecto habitacional que verdaderamente sea financiado por el Estado no existe. Un proyecto en donde diga, mire, estas casas cuestan 400,000 quetzales y ahora usted se lo va a pagar al crédito hipotecario nacional, que se supone que es una de las funciones de este Banco Nacional. Se la va a pagar al banco y entonces, mire, pague a partir de ahora esta cantidad. En este caso es un proyecto habitacional que no pretendió nunca tener ganancias porque es un proyecto habitacional. Entonces, en este caso, es una entidad en este ejemplo que compró un terreno, hizo todo el trabajo de ingeniería y dijo, bueno, aquí van a haber 200 viviendas cuyo costo es tal, oigan bien, costo, es decir, vamos a gastar tanto y por lo tanto pongámoselas a los trabajadores en venta y hacen sus trámites, sus garantías hipotecarias y todo eso y se las venden prácticamente a el costo que invirtió el Estado en construirlas. Ahí no hay nada de que compré el terreno en tantos millones y ahora cuando venda voy a ganar tantos millones. No, ahí desaparece. Es por eso que un proyecto como esos sigue faltando en Guatemala. Y entonces ahí, por ejemplo, cuando uno escucha a los candidatos que salen a la contienda política y ofrecen proyectos habitacionales, miren, no están hablando nada del otro mundo, es una obligación legal atender ese tipo de necesidades. En la contienda electoral anterior, yo escuché un par de candidatos que hablaban de esto, hablaban ellos que en ausencia ya de terrenos en las áreas urbanas, estaban apostándole a propiedades del Estado que están en este momento ociosas, sin utilización, y entonces ellos ofrecían construir propiedad vertical, es decir, así como ahora hay tanto edificio, y venderlos en las condiciones que les estoy comentando, prácticamente venderlos a costo. A lo mejor un apartamento que con una empresa privada, ya tomando en cuenta sus ganancias y cuánto le costó adquirir el terreno y todo, no estoy hablando mal de los inversionistas de la construcción para nada. No, pero a lo mejor una propiedad de estas que uno ve ahora por todos lados y que a lo mejor la empresa le dice, mire, cuestan 900,000 quetzales, seguramente a precio de costos y el Estado es el propietario del terreno y el Estado va a invertir en construir, esa misma propiedad podría costar fácilmente la mitad, podría decir yo, porque no hay ganancia ni que intereses. Bueno, los intereses sí, porque es parte del juego, de mantener el fondo, en todo caso, no decir, bueno, ya me gasté el dinero y ya no hubo dinero, no, en todo caso, pues sí existe la posibilidad de intereses, pero no intereses del 25-30% como se manejan actualmente, sino que un banco del Estado tendría la posibilidad de cobrar tasas de interés mucho más cómodas. Este es un tema bien debatible que no le gusta mucho hablar al sector financiero de Guatemala porque de alguna manera sería una competencia muy fuerte, no cabe duda. El hecho de que aparezca un banco o una entidad financiera estatal a cubrir la necesidad de vivienda. Al final de cuentas, yo siempre lo he manifestado, al final de cuentas hay un grueso número de personas que no califican para adquirir una propiedad con las entidades financieras guatemaltecas. Es allí en donde un banco estatal, un proyecto habitacional estatal,
cubre perfectamente. Bueno, usted, señor, lo que tenemos es que es trabajador y venga para acá, denos sus garantías, usted trabaja en esto y todo. Entonces le queda, en primer lugar, una tasa de interés muy cómoda y en segundo, le quedará la posibilidad de términos flexibles y cuestiones como esas. Artículo 105, pónganle atención, esos artículos son aquellos que se constituyen en materia pendiente para cualquier gobierno. Gobiernos van, gobiernos vienen y no se ve nada. Si bien nos va, que lo mejor que he visto es que, bueno, ahí hay un proyecto habitacional de 50 viviendas en tal lugar y que financiado con esto, pero perdón, la necesidad de vivienda en Guatemala no es de 50, ni de 100, ni de 500, ni de 1000, son cientos de miles de personas que están urgidas y necesitadas de un proyecto habitacional liderado por el Estado. Y entonces dice 105 viviendas de trabajadores. El Estado, a través de las entidades específicas, apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo los adecuados sistemas de financiamiento que permitan atender los diferentes programas para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que llenen las condiciones de salubridad. Ahí, aquí al final hay una colita. Los propietarios de empresas quedan obligados a proporcionar a sus trabajadores, en los casos establecidos por la ley, viviendas que llenen los requisitos anteriores. Bueno, esto del sector privado. Sí, cabe mencionar acá de que no todo el sector privado está obligado a este tema, sino que en este caso, por ejemplo, el trabajo agrícola, en algunos casos hay gente que vive, por ejemplo, dentro de las propiedades agrícolas y entonces le toca vivir ahí. Entonces queda establecido en estas leyes el hecho de la propiedad agrícola. Así es que estos artículos fueron con los que trabajamos en este día y entonces la próxima semana vamos a pasar siempre a otro apartado de trabajo, solo que vamos a hablar de los trabajadores del Estado. Esto está contenido entre el artículo 107 y el 117. Muy interesante porque los trabajadores del Estado tienen algunas diferencias con los trabajadores del sector privado. Así es que un gusto saludarles, compartir, y ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio, esta aula de formación política. Gusto de saludarles y nos saludamos en una próxima ocasión.